Un chorro de disolvente golpeó el disco dentado de la sierra rotatoria, con el siseo de un grox enfurecido. Godefridus ajustó el agarre de la boquilla de su pesada mochila, Absolución 9, con su manipulador izquierdo. Los oxidados servomotores de la prótesis gimieron con esfuerzo, transmitiendo una vibración sorda y punzante directamente a su inflamada articulación del hombro. Desde debajo de los enormes dientes de la sierra, burbujeando en una espuma de color marrón verdoso, fluía espesa la sangre de orco coagulada. Se mezclaba con prometio quemado y restos de biomasa alienígena, cayendo con un pesado chapoteo sobre el suelo de rejilla. La cubierta de reparación de la Basílica del Dolor no conocía el silencio. Los techos abovedados se perdían a cientos de metros de altura entre nubes de acre smog industrial, donde parpadeaban tenuemente las solo letanías flotantes. Gigantescas cadenas, del grosor del tronco de un árbol centenario, sostenían en el aire, con un chirrido metálico, las filas de máquinas de penitencia. Docenas de altares caminantes colgaban en la penumbra, como carcasas evisceradas en los ganchos de un matadero orbital. De las estatuas de los santos imperiales, que contemplaban con indiferencia esta cadena de montaje de expiación desde las paredes, goteaba lentamente aceite de máquina negro. Las tuberías dentro de las efigies de mármol se habían picado hacía mucho tiempo, y ahora parecía que los mártires de la antigüedad lloraban infinitamente una resina espesa y tóxica. Godefridus entrecerró los ojos, intentando protegerlos de los vapores ácidos. Una gota de la composición cáustica se desprende de la boquilla de la manguera y quemó un agujero microscópico en su túnica grasienta, dejando otra mancha carmesí en su piel gris amarillenta. Ni siquiera alteró su respiración. El dolor físico se había convertido hacía mucho en un ruido de fondo habitual, disuelto en el zumbido de baja frecuencia de los motores de plasma de la nave catedral, martillo de la fe, que resonaba en los huesos. El hedor en la cubierta tenía una textura viscosa y estratificada. Primero, los pulmones eran abrasados por el ozono seco de los aparatos de soldadura con los que trajinaban ciegamente los servidores lobotomizados. Luego, caía encima la pesada y empalagosa dulzura del incienso, vomitado generosamente por incensarios de bronce del tamaño de un tanque. Pero bajo esta falsa gracia del templo siempre pulsaba el verdadero aroma de la cubierta. El olor a sangre vieja incrustada en las microgrietas del metal, excrementos estancados y carne humana carbonizada. Necrohedor, el aroma de la guerra sagrada. Godefridus dirigió el chorro hacia las articulaciones hidráulicas de una máquina sin nombre. El siseo del disolvente ahogó por un segundo el monótono canto metálico, las plegarias binarias de los tecnasaerdotes que legaban desde los niveles superiores. Pero nada podía ahogar otro sonido, un sonido ante el cual el tecnomat se obligaba a sí mismo a estar sordo. El coro. Los pilotos de las máquinas de penitencia nunca dormían. Sus cuerpos mutilados, integrados permanentemente en los cogitadores de los andadores, se encontraban siempre en modo de espera. Para el sistema, esto significaba una neuroestimulación básica, un dolor sordo y agotador, como si cientos de agujas oxidadas rasparan lentamente el interior del cráneo. El espacio del taller estaba lleno del aullido gimoteante y unificado de docenas de personas. El piloto justo frente a Godefridus, un torso demacrado, apretado fuertemente por correas ennegrecidas de neurogrilletes, se estremecía rítmica y levemente. De debajo de la máscara resonador cerrada que reemplazaba su rostro, escapaba un jadeo húmedo e intermitente. Este sonido no provocaba compasión en Godefridus. La piedad aquí se erradicaba tan meticulosamente como la corrupción. Miraba la carne que se retorcía y solo veía una pieza consumible, un componente biológico que debía funcionar dentro de protocolos estrictos. Si el componente fallaba porque el operario no había limpiado la suciedad de las bisagras, el capataz Lampadio no pediría explicaciones. El golpe de su electrolátigo arrancaba la piel del culpable hasta la columna vertebral.
El manipulador de Godefridus cerró con un chasquido la válvula de suministro de productos químicos. De las articulaciones de la prótesis goteó un líquido negro al suelo. El tecnomat se secó los ojos llorosos con la manga aceitosa. Susurró con los labios secos la primera línea de la purificación del engranaje y alcanzó un cepillo de metal rígido. La suciedad del Imperium no se iba a fregar sola. El turno duraba ya 14 horas. O 40. En las entrañas de la nave catedral, martillo de la fe, el tiempo no se medía por el movimiento de astros invisibles. Se contaba por los pesados golpes de pistones gigantes, la vibración de la cubierta y el monótono aullido enloquecedor de las máquinas de penitencia suspendidas en cadenas. La Basílica del Dolor era el estómago de este leviatán, digiriendo metal y carne en nombre del dios emperador. Godefridus frotaba metódicamente una pomada espesa y maloliente en las bisagras de las rodillas de un andador vacío. Su mano izquierda, un voluminoso manipulador industrial cubierto de úlceras rojas de óxido, se movía con una inevitabilidad mecánica. Tomar pomada, frotar, susurrar inaudiblemente la letanía del deslizamiento, repetir. De debajo de las placas de blindaje mal ajustadas de la prótesis, rezumaba un líquido negro con un suave siseo, manchando irremediablemente una túnica que ya estaba aceitada hasta parecer cartón. La mano derecha, la viva, temblaba levemente por el esfuerzo excesivo. Las articulaciones de los dedos dolían como si les hubieran echado vidrio molido. Las quemaduras tímicas en su rostro pálido e hinchado picaban, tirantes bajo una costra de icor seco y polvo de carbón cáustico. El aire de la cubierta de reparación era tan denso y pesado que no se respiraba, sino que se empujaba los pulmones a tragos. Se asentaba en la lengua con un sabor a cobre viejo, aceite de máquina y bilis. «Eres demasiado suave con ese trozo de hierro, Calisunus». La voz de Pseudolus sonó justo sobre su oreja, húmeda, chirriante, pasada a través de un implante Vox barato incrustado directamente en la laringe. Godefridus no se estremeció. Solo bajó lentamente los hombros, tratando de parecer aún más pequeño, y no levantó la mirada hacia su compañero. Pseudolus estaba de pie, apoyado con negligencia en un generador zumbante. A diferencia de Godefridus, él cuidaba maniáticamente la limpieza de su uniforme, en la medida en que eso era posible en un matadero industrial gigante. Su augmética, un visor ocular y varias falanges metálicas en sus largos dedos de araña, estaba pulida hasta un brillo mate y tenue. Estaba orgulloso de esos trozos de hierro. Se los había ganado mediante denuncias, susurros en los oídos adecuados y una lealtad absoluta y ciega hacia los capataces. «Engrasa las articulaciones con la sangre del pecador y la máquina no se oxidará», siseó Pseudolus citando un proverbio del templo, sonriendo torcidamente con un labio deformado por cicatrices. Su único ojo vivo recorría febrilmente el trabajo de Godefridus, buscando el más mínimo defecto, la más mínima desviación de los planos sagrados. «Gastas demasiado aceite sagrado en los accionamientos inferiores. El espíritu máquina no necesita tu generosidad, cucharero de aceite. Necesita el dolor de su piloto». Godefridus guardó silencio. El manipulador recogió con un chasquido una nueva porción de pomada. Discutir con Pseudolus era más peligroso que meter la mano en un reactor de plasma en funcionamiento. Cualquier palabra descuidada, cualquier suspiro de fatiga, podía interpretarse como una duda sobre los dogmas de la eclesiarquía. Y la duda aquí se curaba con lobotomía y la conversión en un servidor de limpieza. «La carne es débil», siguió zumbando Pseudolus, alejándose del generador y acercándose a la máquina de penitencia vecina. En su sarcófago espinal, atado fuertemente con correas de púas, se retorcía en convulsiones un piloto sin nombre. El cuerpo del desgraciado, cubierto con una costra de sangre coagulada y atravesado por gruesos cables de neurogrilletes, se arqueaba en un ángulo inconcebible bajo la influencia de una descarga eléctrica infinita. «Pero el dolor la hace honesta»,
terminó Pseudolus la frase de los supervisores. Se acercó al panel de control. «Mira cómo se retuerce este trozo de carne. Apostamos a que si añado estimulantes a la corteza motora, ¿empezará a aullar una octava más alto?» Los dedos de Pseudolus se posaron con avidez sobre el panel de control. No ansiaba tanto causar dolor. El dolor era aquí un elemento tan básico de la física como la gravedad, sino que se embriagaba con su diminuto e insignificante poder sobre el sufrimiento absoluto de otro. Esperaba que los servidores observadores registraran su celo. Godefridus apretó los dientes hasta que le rechinó el esmalte. Bajó la mirada al suelo, concentrándose en el patrón de manchas de aceite en la rejilla. No mirar, no escuchar, no sentir. Esa era la única forma de sobrevivir en la trituradora. Percibir los gritos como el chirrido de una bisagra sin engrasar. Percibir la sangre como un fluido residual. El ritmo de la cubierta cambió repentinamente. El bajo zumbido de los motores no cesó, pero a través de él irrumpió un sonido nuevo y agudo, el crepitar de una descarga de alta frecuencia, que hizo que los escasos pelos de la nuca de Godefridus se erizaran, y un denso olor a ozono golpeó sus fosas nasales. Lampadio Ursacius surgió de la niebla de incienso como un pez depredador en aguas turbias. El capataz del muelle de reparaciones era monstruosamente enorme. Su cuerpo, antinaturalmente hinchado por décadas de uso de esteroides de combate y toscas placas de blindaje subcutáneo, apenas cabía en los pasillos entre los andadores suspendidos. El rostro de Lampadio estaba oculto por una máscara de hierro, cerrada con una única ranura para un visor Auspex, que brillaba con una luz tenue inyectada en sangre. En su mano derecha, del grosor del muslo de Godefridus, se retorcía un electrolátigo de energía. El arma zumbaba, desprendiendo chispas azuladas que buscaban ávidamente hacer tierra en carne viva. Las pesadas botas herradas de Lampadio se imprimían con estruendo en el metal de la cubierta. A su lado, tropezando con piernas rígidas y mal calibradas, se arrastraba un servidor de carga. El cíborg porteador, cuya mitad superior del cráneo había sido toscamente aserrada y reemplazada por un bloque cogitador masivo, llevaba sobre sus hombros ulcerados un pesado contenedor con barras de refrigeración. Algo salió mal. Quizás un cortocircuito en el primitivo cerebro orgánico del servidor. Quizás una gota de condensado cáustico del techo cayó sobre un microcircuito expuesto. El servidor se sacudió. Su pierna izquierda aumentada se dobló por la rodilla. El contenedor se estrelló contra la cubierta con estruendo. Las barras rodaron por la rejilla con un tintineo melódico, emitiendo instantáneamente un vapor blanco y frío que se arrastraba por el suelo. El tiempo se detuvo. El aullido de las máquinas pareció volverse más silencioso. Lampadio no dijo ni una palabra. No maldijo. No trató de averiguar la causa del fallo. Su mano simplemente hizo un movimiento corto y amplio hacia atrás y luego azotó bruscamente hacia adelante. ¡Crack! El sonido desgarró los tímpanos. El látigo de energía, como un arco de relámpago cegador, se enroscó alrededor del cuello del servidor. Una descarga de decenas de miles de voltios atravesó con un crujido seco los restos de carne entrelazados con cables. Los músculos del cíborg estallaron, carbonizándose instantáneamente. Olió a pelo quemado, carne asada y cobre fundido. El hedor nauseabundo y dulzón de las sinapsis quemadas. El servidor se desplomó sin emitir un solo sonido sobre las barras esparcidas como un tronco pesado y humeante. Sus extremidades aumentadas rasparon convulsivamente el metal de la rejilla durante unos segundos más, obedeciendo a los impulsos eléctricos residuales del cogitador muerto. Pseudolus se apartó instantáneamente del panel de control de la máquina de penitencia. Su rostro palideció, adquiriendo el color de la cera sucia. Apretó convulsivamente los brazos cruzados sobre el pecho, haciendo la señal del aquila, y comenzó a murmurar letanías de protección. Godefridus reaccionó de manera diferente.
Esa era su única habilidad, su mecanismo de defensa desarrollado tras años de existencia en el fondo. No corrió, no rezó en voz alta, simplemente desapareció. El Tecnomat se agachó, fundiéndose con la suciedad, las sombras y las nubes de humo de Prometio. Hundió la cabeza entre los hombros, se encorvó, hizo su respiración superficial y se quedó inmóvil, volviéndose indistinguible de un montón de trapos cerca del soporte oxidado de un generador. Conocía la ley inmutable. Los depredadores del Imperium reaccionan al movimiento, al ruido y al miedo. Si pareces parte del mecanismo, ciego, mudo e inmóvil, no te tocarán mientras no estorbes. Lampadio giró lentamente su lente roja hacia ellos. El visor se deslizó sobre Pseudolus, que temblaba y gimoteaba oraciones. Se detuvo en él durante un segundo helado e interminable, como si el cogitador dentro de la máscara evaluara si valía la pena gastar una carga del látigo en ese trozo de carne. Luego, el capataz se dio la vuelta. Agarró el cuerpo flácido del servidor por los restos del cuello de lona y lo arrastró, en dirección a los hornos de reciclaje, dejando tras de sí un ancho rastro de sangre aceitosa. Godefridus permaneció de rodillas, apoyando su mano viva en la fría rejilla. Su corazón latía en algún lugar de su garganta, repercutiendo a golpes en sus sienes. Bajó la vista y miró sus dedos, nudosos, sucios, cubiertos de aceite de máquina incrustado, hollín y salpicaduras microscópicas e invisibles de sangre ajena. De nuevo lo invadió esa sensación fantasma habitual e insoportable, un deseo agudo, que le provocaba náuseas, de meter las manos en agua hirviendo, frotarlas con arena industrial y lejía cáustica, arrancando la piel a capas hasta que apareciera el hueso blanco y limpio. Lavarse, limpiarse de esta suciedad eterna, de la complicidad en el mecanismo infinito que trituraba a la gente. Pero no había agua limpia en la Basílica del Dolor. Aquí solo había lubricante sagrado. Y sangre. Godefridus se levantó lentamente, hizo sonar pesadamente su manipulador sacudiéndose el estupor y volvió a alcanzar el cepillo de metal. El turno continuaba. Un pesado y gutural aullido de sirenas rompió el zumbido monótono de la Basílica del Dolor. Las enormes compuertas herméticas de la esclusa de carga, cubiertas de hollín centenario y bajorrelieves, temblaron. Con un chirrido ensordecedor que taponó los oídos, comenzaron a separarse. Una corriente de aire helado del vacío irrumpió en el taller, mezclándose instantáneamente con el calor sofocante de la cubierta. El flujo de aire trajo consigo nuevos olores. El hedor a sangre vieja y estancada fue reemplazado por el aroma agudo y metálico de una matanza fresca. Olía a ozono dividido, a prometio derramado y a la ceniza dulzona de materia orgánica quemada. Los macrocabrestantes se pusieron en marcha. La cinta transportadora de cadenas, haciendo sonar eslabones del grosor de un torso humano, arrastró al interior del muelle de reparaciones un lote de máquinas de penitencia recién recuperadas de la superficie de un mundo infectado. Ya no eran esos altares de dolor inmóviles que colgaban en espera. Eran instrumentos de la ira del emperador, atormentados y mutilados. Las placas de blindaje de los andadores estaban abolladas y perforadas. Las sierras rotatorias se habían desafilado. Sus dientes estaban atascados con restos de carne alienígena y astillas de huesos. De las mangueras hidráulicas rotas manaba un líquido sintético caliente, siseando sobre el suelo de rejilla. Pero lo más terrible eran los pilotos. Eran trozos de carne informes, cubiertos de una costra negra de hollín y sangre coagulada, apenas distinguibles de los mecanismos en los que estaban soldados. «Gloria al Omnisía», rechinó Pseudolus. Su ojo aumentado parpadeó maniáticamente, registrando la magnitud de los daños. «Cosecha justa. Mira cuánto trabajo para los verdaderos creyentes». Godefridus no respondió. Caminó en silencio hacia su terminal de mantenimiento, cuando el capataz Lampadio
Agitando su látigo chisporroteante, le señaló el extremo lejano de la cinta transportadora. Allí, en un charco de su propio lubricante y sangre derramados, descendía a los soportes de reparación la máquina número 44-beta. El andador parecía haber estado en el epicentro de una tormenta disforme local. El lanzallamas derecho estaba aplastado como un acordeón. La pierna de apoyo izquierda echaba chispas con haces de cables miomares cortados. El piloto, fijado permanentemente en la parte delantera, no mostraba signos de vida, oculto bajo una gruesa capa de suciedad negra. Solo un temblor fino y continuo que recorría los neurogrilletes delataba que la expiación aún no había terminado. Godefridus se acercó a la máquina. El estruendo de su prótesis oxidada se ahogó en la cacofonía de los martillos neumáticos y la soldadura que trabajaban alrededor. Habitualmente bloqueó su conciencia, convirtiéndose en una función, en un conjunto de movimientos memorizados. La primera etapa era el reemplazo de los cartuchos de nutrientes. El Tecnomat desconectó la gruesa manguera cubierta de limo que iba directamente al estómago del piloto bajo las toscas correas de cuero. Se escuchó un sonido húmedo y chapoteante. De la válvula escapó el olor nauseabundo de la mezcla química nutritiva, una papilla sintética que mantenía la vida en la carne, impidiendo que muriera de agotamiento. Godefridus tomó un nuevo cilindro gris mate del carro, lo empujó con fuerza en el conector y lo giró hasta que hizo clic. La laringe del piloto bajo la máscara resonador se sacudió por reflejo, tragando la porción suministrada por la máquina. «Ocúpate de las fijaciones, cucharero», lanzó Pseudolus, esquivando con asco el charco de Prometio. Conectó su infosonda al puerto de diagnóstico del andador. «El espíritu máquina está indignado. Los indicadores de interfaz son inestables. La carne se separa del metal». Godefridus asintió. Sabía lo que eso significaba. El rito del clavado. El Tecnomat rodeó el andador por detrás, accediendo al sarcófago espinal. El canal de metal en el que estaba colocada la columna vertebral del piloto tras la amputación de la parte inferior del cuerpo estaba inundado de un líquido oscuro y maloliente. El necrohedor se mezclaba con el pus sagrado, un signo seguro de que el cuerpo intentaba rechazar el hierro frío. Para la eclesiarquía, este proceso inflamatorio se consideraba una gracia, una fiebre sagrada que purificaba el alma. La piel de la espalda del piloto estaba estirada sobre el armazón metálico y clavada a él con masivas grapas de construcción. El metal de las fijaciones no se trataba intencionadamente con antisépticos. Durante el combate, muchas grapas se habían oxidado por el sudor y la sangre, y algunas casi se habían arrancado de la carne debido al monstruoso retroceso de las armas y las convulsiones del piloto. La carne colgaba, interrumpiendo el contacto directo de los nervios expuestos con los sensores de la máquina. Godefridus descolgó de su cinturón unas pesadas tenazas. La herramienta estaba fría. Sus mangos brillaban por una capa de grasa de muchos años. Con el manipulador izquierdo, retiró con dificultad del seguro la grapadora neumática, un aparato masivo y angular, conectado por una manguera al compresor en su espalda. Se acercó al sarcófago. La respiración del piloto era sibilante, entrecortada. Godefridus colocó las mandíbulas de las tenazas sobre la cabeza de una grapa medio salida y oxidada, profundamente hundida en la carne ennegrecida en la base del cuello. No pronunció oraciones. Simplemente apretó más fuerte los mangos. Tirón. Se escuchó el crujido húmedo del tejido conectivo al desgarrarse. El trozo de metal oxidado abandonó su lecho junto con restos de carne gris. El cuerpo del piloto reaccionó de inmediato. La agonía se abrió paso incluso a través de la densa niebla química de los estimulantes de combate. El piloto se arqueó. Su caja torácica se tensó con un crujido contra las correas. De la máscara resonador escapó un grito crudo y burbujeante.
amplificado muchas veces por los altavoces Vox de la máquina. Un sonido que hizo vibrar la cubierta bajo sus pies. «El silencio es herejía», comentó monótonamente Pseudolus, sin apartar la vista de la pantalla del cogitador. «Vamos, Calisunus, devuelve la carne a su lugar. Fíjala a la verdad». Godefridus arrojó la grapa ensangrentada a la rejilla. Tintineó, perdiéndose entre miles de otras iguales. Acercó la punta de la grapadora neumática a la herida. En el cargador de la herramienta esperaban su turno nuevas y toscas grapas de hierro de baja calidad sin refinar. Presionó la boquilla masiva de la grapadora directamente contra la herida abierta, empujando la piel desprendida de vuelta a la ranura metálica del sarcófago. Los dedos de su mano derecha se posaron en el gatillo. Clac, clac. El golpe de aire comprimido repercutió en su hombro. La larga grapa en forma de U perforó la carne con fuerza, entrando con un crujido en el hueso de la vértebra y clavándose firmemente en los conectores de la interfaz debajo de ella. El piloto se sacudió en convulsiones. Los neurogrilletes reaccionaron instantáneamente al estallido de actividad nerviosa, enviando a la corteza motora una descarga eléctrica de castigo, relajando los músculos a la fuerza. El cuerpo se quedó flácido, continuando con un temblor fino y frecuente. La sangre comenzó a salir a borbotones por debajo de la nueva fijación, escurriendo por los cables gris sucio. Godefridus recuperó el aliento. Su rostro permanecía como una máscara de indiferencia gris y sumisa. Movió las tenazas 5 centímetros más abajo a lo largo de la columna. Agarre de la grapa vieja, tirón húmedo, aullido, presión del metal frío. Clac, clac. Inserción de la nueva grapa, descarga, espasmo. Repitió este procedimiento mecánico de expiación una y otra vez, moviéndose a lo largo de toda la columna vertebral, convirtiéndose en un autómata impecable y despiadado. No sentía ni repulsión ni el placer sádico de Pseudolus, simplemente cumplía la cuota. Clavaba hierro en la carne para que la carne pudiera seguir matando. Al terminar con el sarcófago espinal, el Tecnomat colgó las tenazas en su cinturón. La respiración del piloto se convirtió en un silbido entrecortado y sibilante. El procedimiento de integración había sido restaurado. Ahora quedaba realizar la limpieza básica de los sensores de control visual, lo poco que quedaba del rostro humano bajo la gruesa máscara resonador. Godefridus alcanzó la manguera con disolvente químico. No sabía que bajo la costra de hollín negro y sangre ajena seca le esperaba el fin de ese frágil estupor que le permitía respirar en este infierno. El rito del clavado concluyó, dejando tras de sí solo el vil olor a carne abierta y ozono. Godefridus exhaló pesadamente, sintiendo cómo el sudor, cáustico por el polvo de carbón, le inundaba los ojos. El piloto de la máquina número 44 Beta se quedó flácido en el sarcófago espinal, sostenido únicamente por las grapas frescas clavadas a toda prisa y los gruesos cables de los neurogrilletes. Su respiración se había convertido en un silbido húmedo, intermitente y sibilante, que resonaba con eco desde debajo de la voluminosa máscara resonador. Quedaba la última etapa del ritual básico de purificación: óptica y sensores, la visión de la máquina, la visión del pecador. La mitad inferior del rostro del piloto estaba oculta permanentemente por un bozal metálico acanalado de amplificación Vox, soldado directamente al hueso de la mandíbula. Este aparato existía con un solo propósito: transmitir los aullidos del penitente en el campo de batalla, convirtiendo la agonía personal en un arma de terror psíquico. Pero la parte superior del rostro permanecía descubierta. La eclesiarquía exigía que el piloto viera siempre a los enemigos del emperador. Debía mirar sus pecados sin parpadear, literalmente. Los párpados de los pilotos de las máquinas de penitencia eran extirpados quirúrgicamente en la fase de preparación. Los globos oculares eran irrigados con escasas porciones de lágrimas sintéticas
a través de capilares finísimos conectados a los conductos lagrimales, pero no era suficiente. Los ojos de los penitentes siempre estaban inflamados, rojos por los vasos sanguíneos reventados y desorbitados en una locura eterna y congelada. Godefridus accionó el interruptor de la mochila Absolución 9. Fijó la pesada manguera principal en el soporte magnético de su cadera y, en su lugar, extrajo una manguera fina y flexible con un dosificador para limpieza de precisión. En su mano derecha, la viva, tomó un trozo de esponja abrasiva rígida empapada en disolvente consagrado. La tela emanaba un hedor químico agudo, similar al olor de ácido concentrado y limones podridos, lo único capaz de disolver la aleación de sangre de orco, senolimo y hollín de Prometio. El tecnomat se acercó hasta quedar pegado al rostro del piloto. Era una costra negra continua. Una gruesa capa de hollín, mezclada con sangre coagulada, había convertido los rasgos humanos en una máscara tosca y grotesca de suciedad. Dos ojos abiertos de par en par giraban salvajemente en las cuencas, reaccionando a los movimientos de Godefridus, pero las pupilas estaban dilatadas al límite. El cóctel de estimulantes de combate bloqueaba fiablemente cualquier percepción racional de la realidad. Godefridus presionó la válvula. Un fino chorro de disolvente transparente golpeó la frente ennegrecida del piloto. El producto químico siseó al reaccionar con la suciedad. La costra negra comenzó a burbujear y a deslizarse lentamente hacia abajo, dejando sobre el metal de la máscara resonador unos regueros espesos y oscuros, parecidos a lágrimas de alquitrán. El tecnomat presionó la esponja rígida contra la piel y vio la primera pasada con fuerza. Bajo la capa de hollín apareció una carne pálida, antinaturalmente gris por la falta de luz y el exceso de toxinas. Godefridus frotaba metódicamente las sienes, los arcos superciliares, el puente de la nariz. Sus movimientos eran rítmicos, memorizados de tanto repetirlos durante sus años de servicio en la Basílica del Dolor. Izquierda, derecha, lavar el pecado, desnudar la verdad. Pasó la esponja sobre el ojo izquierdo del piloto, limpiando un coágulo denso de sangre arterial seca. El disolvente reveló una fina cicatriz curvada en forma de media luna que cruzaba el arco de la ceja. La mano de Godefridus tembló. El ritmo se rompió por una fracción de segundo. Cientos de miles de penitentes pasan por estos muelles, pensó con frialdad, obligándose a continuar el movimiento. Todos tienen cicatrices. Es simplemente un biocomponente dañado. Desplazó la esponja hacia el pómulo derecho, donde el hollín se había incrustado con especial profundidad. Presionando con fuerza la tela abrasiva, borró la última capa de suciedad negra. En la mejilla pálida y hundida, justo encima del borde de la máscara metálica, apareció una marca de nacimiento. Un diminuto grupo de puntos oscuros que formaban una constelación caprichosa. El tiempo en la Basílica del Dolor se detuvo. El zumbido de baja frecuencia de los motores de plasma desapareció repentinamente, reemplazado por un vacío ensordecedor y tintineante en los oídos de Godefridus. El mundo circundante, las solo letanías parpadeantes, el hedor del incienso, el estruendo de las cadenas. Todo colapsó hasta el tamaño de un solo rostro atormentado. La media luna sobre la ceja. Una cicatriz de quemadura por un cortador de plasma en un bloque habitacional de la subcolmena, recibida hacía 12 años. La constelación en el pómulo. Él besaba esa constelación cada noche antes de que el ciclo de turnos los separara durante largas horas. La esponja abrasiva se resbaló de sus dedos debilitados. Cayó al suelo de rejilla con un golpe húmedo y patético, perdiéndose entre los regueros de fuel. Godefridus dejó de respirar. Un espasmo helado atenazó sus pulmones. Miró esos ojos desorbitados, inyectados en sangre y sin párpados, y a través del velo de los estimulantes, a través del terror animal y la locura, la vio a ella. Tulia. La mujer que compartía con él la escasa ración de algas sintéticas,
la mujer cuya risa era el único sonido luminoso en su compartimento gris y cubierto de moho. La mujer a la que los árbitros se llevaron hacía 3 años por ocultar un trozo de briqueta de proteína para el hijo de un vecino que moría de fiebre. Malversación de recursos del Imperium. La había buscado. Había suplicado a los escribas del Administratum. Había entregado sus miserables ahorros a los infocorredores. Le dijeron que había sido enviada a las colonias penitenciarias. Creía que trabajaba en las minas. Rezaba al emperador por su salvación. Y el emperador la había convertido en esto. En un trozo de carne soldado a un altar caminante, condenada a arder eternamente en agonía hasta que un proyectil enemigo la destrozara. Y él, Godefridus, acababa de clavar con sus propias manos grapas oxidadas en su columna vertebral mutilada. El estómago del tecnomat se retorció con un espasmo de náuseas. Le fallaron las rodillas. Un aullido bestial y primitivo estaba listo para escapar de su pecho y desgarrarle la garganta. ¿Por qué te has quedado pasmado, pedazo de carne incompetente? La voz húmeda y chirriante de Pseudolus le golpeó en la espalda como un disparo de Volter. Godefridus aspiró aire convulsivamente. Por el rabillo del ojo captó un movimiento. Pseudolus se había separado de su cogitador y se acercaba a él lentamente, con la gracia de un buitre. El único ojo aumentado de su compañero brillaba con una luz roja tenue. Las lentes se enfocaban con un chasquido, analizando la postura de Godefridus. Si Pseudolus veía su rostro, si Pseudolus notaba en sus ojos reconocimiento, dolor o, que el trono no lo permita, piedad. Mañana ambos estarían colgados en sarcófagos espinales. El apego a un penitente era herejía absoluta. Dudar de la sentencia del sistema era traición. El instinto de supervivencia, afilado por años de vida miserable, funcionó más rápido que su mente paralizada por el dolor. Godefridus necesitaba una razón para detenerse, una razón comprensible y aceptable para la eclesiarquía. Sacudió el hombro izquierdo bruscamente, con una fuerza antinatural. El manipulador industrial oxidado se sacudió a continuación. Godefridus envió intencionadamente una neuroseñal contradictoria a los haces miomares dañados de la prótesis. Los engranajes dentro del tosco mecanismo aullaron. La masiva pinza de acero del manipulador se sacudió incontrolablemente hacia arriba y se estrelló con un estruendo ensordecedor contra la gruesa placa de blindaje de plastiacero en el hombro de la máquina de penitencia. El golpe fue tan fuerte que el andador se balanceó en sus cadenas. Un haz de chispas amarillas saltó en todas direcciones. Un líquido hidráulico negro y espeso salió a borbotones de una manguera reventada en la articulación del codo de la prótesis, rociando generosamente el rostro y el pecho de Godefridus. El tecnomat gritó ahogadamente, esta vez por un dolor físico real y abrasador, cuando el cortocircuito atravesó las terminaciones nerviosas del muñón. Cayó de rodillas, apretando convulsivamente el manipulador chisporroteante y espasmódico contra su estómago con la mano derecha. «¡Maldita chatarra!», graznó Godefridus, bajando la cabeza, ocultando su rostro, sus lágrimas y su terror en las sombras. El servoaccionamiento se atascó. «Omnisia, perdona mi torpeza». Pseudolus se detuvo a 2 pasos de él. El sonido de las lentes enfocando cesó. El compañero resopló con desprecio, mirando a Godefridus retorciéndose en el charco de fuel. «Tu carne es débil, Calisunus, pero tu hierro es aún más patético», siseó Pseudolus con un asco no disimulado. «Estampado barato. No eres digno ni siquiera de esa prótesis. Reza la letanía de pacificación del espíritu y deja de ensuciar la cubierta. Y levanta la esponja, idiota. La máquina no está limpia». Pseudolus dio media vuelta y caminó de regreso a su terminal, murmurando maldiciones sobre los peones incompetentes. Godefridus se quedó de rodillas. Su prótesis seguía temblando levemente.
emitiendo un humo acre. Pero el dolor físico era insignificante. Era una salvación, un ancla que le impedía caer en el abismo de la locura. Lentamente, superando el temblor de todo su cuerpo, levantó la cabeza. Tulia lo miraba directamente. Sus ojos rojos y sin párpados no parpadeaban. En ellos no había reconocimiento. En ellos no había nada excepto un incendio químico infinito que quemaba la sinapsis y una culpa impuesta por la máquina. Gimió sordamente a través de la máscara resonador, y ese sonido hizo que el corazón de Godefridus muriera por segunda vez. El sistema había triturado sus huesos y bebido su alma, pero la máquina estaba aquí, justo delante de él, y su cogitador guardaba los ajustes del dolor. El pulgar de Godefridus se detuvo a 1 milímetro del cristal agrietado de la tableta de diagnóstico. Bajo una fina capa de suciedad y aceite de máquina, en la pantalla pulsaban runas de un verde venenoso. Nivel básico de agonía, 98%. El cambio de parámetros requiere autorización del Ordo Hereticus. El aire en los pulmones del Tecnomat se convirtió en vidrio molido. Una pulsación. Un comando en gótico binario introducido a través del puerto de servicio. Eso bastaría para que el sistema registrara una desviación espiritual en los registros del cogitador. Por un pecado menor, los acólitos de la Inquisición desollaban a la gente y la convertían en servidores basureros, condenados a filtrar eternamente los residuos tóxicos de las cubiertas inferiores. La eclesiarquía no perdonaba el robo. Y Godefridus se disponía a robarle al emperador lo más valioso, el sufrimiento sagrado. Su mano viva temblaba tanto que la pesada tableta se sacudía. La prótesis izquierda, que aún sangraba fluido hidráulico negro tras el cortocircuito provocado, dolía sordamente, reverberando con una pulsación caliente en la articulación del hombro. Godefridus levantó los ojos inflamados y llorosos. Tulia, o esa criatura torturada y sin párpados en la que se había convertido, miraba a través de él. De debajo de la máscara resonadora canalada escapó otro jadeo roto y húmedo. El cóctel Lágrimas del Mártir hacía arder su carne, y su mente revivía infinitamente el momento de la sentencia. Se ahogaba en un océano ácido de culpa. No puedo, pensó Godefridus con desesperación, sintiendo cómo las lágrimas calientes corrían por sus mejillas, mezclándose con el hollín cáustico. Si me atrapan, me quitarán incluso el recuerdo de ella. En el nombre del trono dorado, suplica perdón, trozo de carne podrida. Un rugido atronador, amplificado muchas veces por el emisor Vox, ahogó incluso el zumbido monótono de los motores de plasma de la Basílica del Dolor. Godefridus hundió instintivamente la cabeza entre los hombros. En el extremo opuesto del muelle de reparaciones, a 30 metros de ellos, se desarrollaba una tragedia habitual y cotidiana. El capataz Lampadio Ursacius se alzaba sobre un tecnoadepto encogido en el suelo de rejilla. La montaña humana, hinchada por estimulantes de combate y armadura subcutánea, respiraba pesadamente, apretando en su enorme mano la empuñadura del electrolátigo. Alrededor de ellos ya había comenzado a formarse un charco de lubricante sintético. El adepto había dejado caer un oscilador sagrado, interrumpiendo la letanía de calibración. ¡Crack! Un arco azul cegador rasgó el aire ahumado por el incienso. El látigo cayó sobre la espalda del culpable. El sonido de la carne desgarrada se ahogó en un chillido inhumano. Olió a ozono y a carne quemada. Un aroma dulzón y nauseabundo que hizo que el estómago de Godefridus se contrajera. «La carne es débil, pero el castigo quema la debilidad», rugió Lampadio, levantando el arma chisporroteante para un nuevo golpe. Godefridus miró de reojo. Pseudolus, su compañero y eterno espía, estaba a solo una docena de pasos. Pero ahora
El envidioso Tecnomat estaba completamente absorto en el espectáculo del dolor ajeno. Pseudolus se inclinó hacia adelante, estirando su cuello flaco como un buitre. Su único ojo aumentado parpadeaba maniáticamente. Las lentes se enfocaban con un chasquido, grabando cada gota de sangre, cada espasmo del castigado. Pseudolus se deleitaba con ello. La caída de otro era para él la única forma de sentir su propia importancia. Esa era la ventana de oportunidad, estrecha como el filo de un cuchillo monomolecular e igual de letal. Godefridus no tenía más de 1 minuto hasta que Lampadio terminara la ejecución y Pseudolus se girara para encontrar una nueva víctima para sus críticas. El Tecnomat aspiró profunda y roncamente el aire venenoso de la basílica. El miedo retrocedió, desplazado por un vacío frío y muerto. Se apartó de Pseudolus y se pegó al costado blindado de la máquina número 44-beta. Justo debajo del sarcófago espinal, donde los gruesos cables miomares se adentraban en las entrañas del andador, se encontraba el panel de la neuromatriz, el corazón del sistema de tortura. El panel estaba protegido no solo por una pesada cubierta de plastiacero, sino también por un sello de pureza. Una ancha franja de lacre, del color de la sangre arterial seca, sellaba las compuertas. En el lacre estaba presionado un pergamino con el largo texto de una letanía de protección del Ordo Hereticus. Romper el sello por personal no autorizado se castigaba con la conversión en un servidor Diana para el entrenamiento de los astartes. Godefridus no leyó la letanía. Acercó el pulgar tembloroso de su mano viva al borde del sello y lo levantó con fuerza. El lacre resultó ser duro como la piedra. Se rompió con un sonido seco y crujiente, similar a la fractura de vértebras cervicales. Migajas de color rojo oscuro se clavaron bajo la uña sucia de Godefridus, respondiendo con un dolor agudo en el dedo. Arrancó el pergamino sagrado, lo arrugó y lo arrojó al charco de fuel bajo sus pies. El Rubicón había sido cruzado. Ahora la cerradura. Godefridus alcanzó su cinturón y desenganchó la llave activadora de neurogrilletes, una herramienta pesada de bronce oscurecido, parecida a un sacacorchos voluminoso. Insertó la espiga facetada del activador en la ranura del panel de plastiacero. El manipulador izquierdo, chisporroteante y rebelde, se cerró con estruendo sobre el mango de la llave. Godefridus cargó todo su escaso peso, usando la prótesis como palanca. Los engranajes dentro de la mano artificial aullaron. El metal rechinó contra el metal. De la articulación dañada del manipulador brotó un líquido negro caliente, manchando el muslo de la suspendida Tulia. Clic. Los fijadores internos cedieron. La pesada compuerta de la matriz cayó hacia abajo, revelando una maraña de cables orgánicos húmedos, frascos de vidrio pulsantes y filas de interruptores de cobre. De allí emanó un olor a alcohol, sangre podrida y frío del vacío. Godefridus actuó por puro reflejo. Arrancó el cable de interfaz del puerto externo de diagnóstico y, rompiendo toscamente las pestañas de protección, lo clavó directamente en el conector primario de la neuromatriz, evitando los cortafuegos de la eclesiarquía. La pantalla de la tableta parpadeó. Las runas verdes desaparecieron, reemplazadas por un flujo rojo sangre de código binario crudo. Los espíritus protectores de la máquina aullaron, enviando al cogitador de Godefridus advertencia sobre una violación crítica del protocolo. La tableta en sus manos comenzó a calentarse. El plástico barato de la carcasa le quemaba las palmas. Godefridus introdujo el código de anulación. Era una secuencia que los viejos Tecnomats se transmitían en susurros. Una leyenda sobre cómo se podía dormir a la máquina antes de cortarla con un soplete de plasma, para que el espíritu del mecanismo no te quemara con una descarga de represalia. Nadie lo había aplicado nunca en pilotos penitentes. La pantalla parpadeó y mostró el menú de configuración oculto, el verdadero. Ante los ojos de Godefridus aparecieron 3 deslizadores gráficos que controlaban el infierno de Tulia. Agonía, ira
piroestim, penitencia, psicosugestor. Los 3 deslizadores estaban en la marca del 98%. Al fondo, a través del zumbido de la sangre en sus oídos, Godefridus escuchó cómo cesaba el silbido del electrolátigo del lampadio. Se oyó el pesado golpe de botas herradas. El capataz se estaba dando la vuelta. No quedaba tiempo. Con la mano viva, manchada de lacre y aceite, Godefridus tocó la pantalla. Su dedo se posó sobre el deslizador Agonía. La máquina se resistía. La respuesta táctil de la tableta mordía sus dedos con descargas eléctricas, exigiendo que cesara la intervención. El mecanismo sagrado ansiaba sufrimiento. Estaba diseñado para alimentarse de él. Godefridus apretó los dientes hasta que rechinaron y tiró con fuerza del deslizador virtual hacia abajo. 90%. 75%. 50%. El sistema lanzó una ventana emergente. Atención. Caída de la eficiencia de combate. Riesgo de muerte del piloto por salida de shock. Godefridus descartó la advertencia y siguió tirando. 30%. 20%. 15%. Se detuvo en el 15%. No podía bajar más. Si desconectaba el dolor por completo, el corazón exhausto de Tulia simplemente se detendría al no recibir la respuesta de adrenalina necesaria que exigía el motor del andador. Luego movió el dedo al deslizador Ira y con un movimiento brusco redujo el suministro de piroestims a 0. El bloqueador de válvulas dentro de la máquina hizo clic con un sonido fuerte, físicamente perceptible, cerrando el flujo de fuego químico a las venas de Tulia. Pulsó la runa Confirmar y bloquear interfaz. La tableta vibró y se apagó, entrando en un reinicio de emergencia. Godefridus arrancó apresuradamente el cable, cerró de un golpe la pesada tapa de plastiacero de la matriz y giró con fuerza la llave activadora, devolviendo la cerradura mecánica a su lugar. El sello de pureza roto no se podía restaurar, pero en la penumbra, entre el hollín y los chorretones de aceite, la falta de lacre podría no notarse hasta el próximo mantenimiento a gran escala. Al menos, eso esperaba. Colgó la llave en su cinturón y se puso de pie lentamente, enderezando con dificultad su espalda entumecida. Su corazón latía tan fuerte que parecía listo para romperle las costillas. Había cometido lo impensable. Había hackeado una máquina de penitencia. Godefridus contuvo el aliento y miró el rostro del piloto número 44 Beta. Necesitaba saber si había funcionado. Necesitaba saber si no la había matado con su misericordia. Los cambios no fueron instantáneos. Durante unos segundos largos y tortuosos, Tulia continuó sacudiéndose en convulsiones sobre sus neurogrilletes. Su pecho se agitaba y de debajo del resonador salía un jadeo húmedo. Y entonces, el incendio químico en su sangre comenzó a extinguirse. El temblor fino y continuo que sacudía su cuerpo mutilado se desvaneció gradualmente. Los músculos del cuello, tensos al límite, se relajaron. La caja torácica deformada, tensada por las correas del sarcófago, bajó en una exhalación larga y profunda, la primera exhalación natural en los 3 años de su pesadilla infinita. Godefridus dio un paso inseguro hacia adelante. Carisunus! Ladró Pseudolus desde algún lugar a un lado. ¿Vas a limpiar esa chatarra o vas a rezarle hasta el final del turno? Godefridus no se volvió. Solo miraba a los ojos de Tulia. El velo rojo y demente que cubría sus ojos sin párpados comenzó a disiparse. Las pupilas, dilatadas hasta ser abismos negros, se contrajeron lentamente, reaccionando a la tenue luz de las hololetanías de la cubierta. Parpadeó, o más bien sus músculos faciales se contrajeron por reflejo en un intento de cerrar unos párpados ausentes. La mirada de Tulia dejó de moverse caóticamente. Lentamente, con un esfuerzo inmenso, enfocó. Miró al tecnomat sucio y manchado de fuel que estaba frente a ella.
Miró la prótesis tosca y oxidada, las quemaduras químicas en sus mejillas, sus ojos inflamados y llenos de lágrimas. A través de la pesada máscara resonador metálica que distorsionaba cualquier sonido hasta hacerlo irreconocible, se abrió paso un susurro bajo y quebrado. No era la voz de un pecador arrepentido. Era la voz de una mujer asustada y agotada que despertaba de un largo sueño. «¿Godi?», exhaló ella, y ese sonido cortó el corazón de Godefridus más afilado que el bisturí de un cirujano. «Godi, ¿dónde estamos?». Ella lo reconoció. La mente de Tulia, liberada de las garras de la agonía y la ira ciega, emergió a la superficie. Godefridus abrió la boca para responder, para decirle algo, para tocar su rostro con su única mano viva. Pero no tuvo tiempo. La luz en la cubierta de reparación se apagó repentinamente, sumiendo a la Basílica del Dolor en una oscuridad absoluta e impenetrable. Y un segundo después, el espacio fue desgarrado por el sonido agudo y chirriante de una sirena de combate, el aullido de 1000 gargantas mecánicas, anunciando que los auspex de la nave habían detectado una ruptura de la realidad. La disformidad había vomitado a sus demonios directamente en el curso de la nave catedral. El martillo de la fe entraba en combate, y todos los penitentes debían participar en él, tuvieran su dolor desconectado o no. La oscuridad duró solo una fracción de segundo, pero en la mente de Godefridus se estiró como una eternidad. Luego, la Basílica del Dolor estalló en una luz rojo sangre. Miles de esferas lumínicas de emergencia, incrustadas en los techos abovedados de la nave, comenzaron a pulsar en sincronía con el aullido ensordecedor y chirriante de las sirenas. La nave catedral Martillo de la Fe entraba en el espacio real sobre el mundo infectado. El desembarco orbital había comenzado. La gravedad parpadeó. Por un instante nauseabundo e imposible, las leyes de la física se quebraron bajo la influencia de la disformidad cercana y las colosales energías de los motores. Las gotas de fluido hidráulico negro, sudor y sangre que caían de las máquinas suspendidas se detuvieron repentinamente en el aire. Quedaron colgadas como esferas oscuras, perfectas y trémulas, reflejando la luz roja, antes de que la gravedad artificial se activara de nuevo con una sacudida brutal, estrellándolas con un chapoteo contra el suelo de rejilla. La temperatura de la cubierta cayó en picado, trayendo consigo el aliento helado del vacío cósmico. Godefridus permanecía de rodillas, aferrado a la pierna blindada de la máquina número 44-beta. «Godi». La voz de Tulia cortó de nuevo el caos. Esta vez no fue un simple susurro, sino un gemido desesperado y ahogado. La máscara resonador distorsionaba su tono, añadiéndole un matiz metálico y chirriante, pero la entonación era inconfundiblemente humana. No había éxtasis religioso en ella, solo había confusión y un terror puro y genuino. «Tengo frío. Godi, ¿por qué no puedo mover los brazos? ¿Qué me han hecho?». Ella no entendía. La agonía reducida al 15% y el bloqueo de los pyrosteams le permitían pensar con claridad por primera vez en años, pero también le permitían sentir la realidad de su mutilación. Sentía la ausencia de sus extremidades. Sentía el hierro frío y oxidado del sarcófago espinal clavado directamente en sus vértebras. Sentía cómo decenas de cables se retorcían en su carne como parásitos metálicos. Godefridus se levantó bruscamente, ignorando el dolor en su manipulador izquierdo que echaba chispas. Su rostro estaba desencajado por el pánico. Se acercó a ella, extendiendo su mano viva como si quisiera tocar su mejilla, cubrir sus párpados inexistentes para que no viera aquel infierno. «Tulia, estoy aquí», graznó él. Las lágrimas abrían caminos claros a través del hollín de sus mejillas. «Intenté ayudarte. Intenté detener el dolor». Se dio cuenta de su terrible error en ese preciso instante. Le había devuelto la razón justo en el momento en que más necesitaba la locura.
sin el velo salvador de las lágrimas del mártir, sin la ira abrasadora que convertía el miedo en odio fanático. Ella era simplemente una mujer mutilada e indefensa, encerrada en un ataúd caminante que en minutos sería arrojado a la picadora de carne de una invasión demoníaca. «No me dejes», sollozó ella. Las articulaciones mecánicas de la máquina de penitencia chirriaron cuando Tulia intentó encogerse por reflejo, huir. Pero los neurogrilletes la mantenían inmóvil y expuesta. «Por favor, me duele. Tengo miedo». El rugido ensordecedor de las antorchas de plasma interrumpió sus palabras. La cubierta de reparación se convirtió en un hormiguero de metal y carne. Las oraciones monótonas de los tecnasacerdotes fueron reemplazadas por himnos de batalla binarios, agresivos y entrecortados, que sonaban como golpes de martillo sobre un yunque. Pesados servidores de combate blindados marchaban por los pasillos. Su único objetivo era preparar los altares caminantes para el desembarco. No les importaba el dolor. No les interesaban los rituales de purificación. Simplemente agarraban las máquinas suspendidas con sus enormes pinzas hidráulicas y las enganchaban al transportador de rieles que conducía a los pozos de lanzamiento. «¡Todas las unidades a posiciones de lanzamiento!», rugió el capataz Lampadio Ursacius por el canal Vox General. Su electrolátigo escupía rayos azules en la penumbra roja, golpeando a cualquier técnico que no se moviera lo suficientemente rápido. «La muerte es el único perdón. El emperador espera su sangre». Pseudolus surgió de atrás, empujando a Godefridus con el hombro. El ojo aumentado de su compañero brillaba con un resplandor fanático. «¡Quítate de en medio, idiota!», gritó Pseudolus, arrancando las mangueras de alimentación del chasis de la máquina número 44-Beta. «¡Vienen los servidores de transporte!». Dos cyborgs masivos, cuyas extremidades superiores terminaban en pesados cierres magnéticos, se acercaron con paso pesado a la máquina de Tulia. Extendieron sus manipuladores, bloqueándolos en los hombros del andador. «No, esperad, no está lista. La interfaz no está calibrada», gritó Godefridus, lanzándose frente a uno de los servidores. Golpeó con su puño derecho la placa pectoral blindada del cyborg, pero su golpe fue como el de un insecto contra un muro. El servidor ni siquiera redujo la marcha. Simplemente levantó su brazo metálico y, con un movimiento negligente, apartó al Tecnomat. Godefridus salió despedido hacia atrás, chocando violentamente contra una pila de barriles de prometio vacíos. Se le cortó el aliento y el sabor a sangre llenó su boca. «¡Godi!», chilló Tulia. Los amplificadores Vox de la máquina convirtieron su grito humano en un aullido que resonó por toda la basílica. «¡No dejes que me lleven! ¿A dónde me llevan? Está oscuro, tan oscuro». Los motores de la máquina de penitencia rugieron cuando los servidores activaron sus protocolos de arranque. Las dos sierras rotatorias masivas en los extremos de los brazos del andador comenzaron a girar con un sonido sordo que helaba la sangre, esparciendo restos de sangre vieja y disolvente de limpieza. Godefridus intentó levantarse, resbalando en un charco de fuel. Tenía que llegar al panel de control. Tenía que abrir la neuromatriz de nuevo. Si no podía salvarla del desembarco, al menos tenía que devolverle la locura. Tenía que subir el nivel de agonía al 98% e inundar sus venas con piroestim. Solo la locura de combate podía protegerla de lo que le esperaba abajo. En el Imperium, la misericordia era siempre el castigo más cruel. Extendió la mano, pero las cadenas del transportador traquetearon estruendosamente. La máquina fue levantada de los soportes. Tulia se alejaba de él. Sus ojos, sin párpados, estaban abiertos de par en par, llenos de lágrimas y un terror indescriptible. Intentaba retroceder, encogerse dentro del caparazón del sarcófago espinal, pero los grilletes la mantenían estirada como una diana. Su llanto sonaba abiertamente en la red de comunicaciones del muelle, una disonancia entre el rugido de cientos de otros pilotos que ya aullaban en el éxtasis de la ira química. «¡Paz al espíritu de la máquina!»,
gritó Pseudolus, haciendo el signo del Aquila, mientras la número 44-Beta desaparecía en el túnel oscuro que conducía a las cápsulas de desembarco. Godefridus se quedó en el suelo, tosiendo sangre y fuel. Las esferas rojas continuaban parpadeando, iluminando el espacio vacío donde hasta hacía un momento colgaba su esposa. Sentía cómo cambiaban las vibraciones de la nave. Las masivas cápsulas de desembarco, llenas de altares caminantes, se separaban del casco, cayendo como una lluvia de hierro hacia la superficie del planeta. No la había salvado. Le había quitado su armadura. Y ahora, en algún lugar de ahí abajo, en el barro y la sangre del campo de batalla, ella se enfrentaría a los demonios de la disformidad completamente despierta, plenamente consciente de su indefensión. El tecnomat se levantó lentamente. No se limpió el rostro. Su mirada se dirigió al punto de augur, la cubierta de observación en el extremo superior del hangar, donde los tecnasacerdotes monitoreaban la telemetría de la batalla. Tenía que ver lo que había hecho. Tenía que ser testigo de su pecado. La basílica del dolor se vació, convirtiéndose en una caverna resonante y eviscerada. Miles de toneladas de metal retorcido, marañas de cadenas y carne sangrante desaparecieron en las fauces de los pozos de lanzamiento. En el aire, denso por el polvo de carbón en suspensión, colgaba el olor nauseabundo del combustible sólido quemado de las cápsulas de desembarco. Un hedor químico acre que irritaba los ojos. Godefridus se levantó con dificultad del suelo de rejilla. Su manipulador izquierdo se había convertido en un trozo de hierro muerto y chisporroteante que colgaba inerte de su hombro. Cada movimiento repercutía con una pulsación sorda en los haces miomares dañados, pero el dolor físico era insignificante comparado con el terror helado que atenazaba su mente. Tenía que ver. Tenía que saber cuánto le había costado a Tulia su misericordia. Ocultándose en las densas sombras de los generadores de plasma que se enfriaban, el tecnomat se dirigió hacia las escaleras de caracol que llevaban a los niveles superiores. Los tecnoadeptos y servidores de abajo estaban ocupados limpiando la cubierta, lavando el fuel y la sangre con mangueras. A nadie le importaba Godefridus. Volvía a ser invisible, un engranaje diminuto e insignificante que se había caído del mecanismo general. Superando tramo tras tramo, subió hacia el augur relicario, una cúpula blindada suspendida bajo el techo, desde donde el mando de la nave catedral y los altos tecnasacerdotes observaban el curso de la expiación. Cuanto más subía, más frío se volvía el aire. El calor de los motores daba paso al frío sepulcral y artificial de los potentes sistemas de refrigeración de los cogitadores. Las pesadas hermopuertas de bronce del relicario estaban entreabiertas. Gruesos haces de cables de fibra óptica, del grosor del torso de un adulto, se extendían desde el pasillo hacia el interior, impidiendo que las hojas se cerraran. Godefridus se deslizó por la rendija, conteniendo la respiración, y se escondió tras un bloque masivo de criorrefrigerador. Dentro reinaba la penumbra, rota solo por el brillo esmeralda y rojo sangre de docenas de pantallas pictográficas y hololitos flotando en el aire. El olor a incienso aquí había sido desplazado por el aroma estéril del ozono y el aislamiento quemado. En el centro de la sala, suspendidos en una compleja telaraña de cables, se encontraban los tecnasacerdotes. Apenas se veían sus cuerpos, solo siluetas encorvadas con túnicas rojas, cuyas extremidades aumentadas se fusionaban con las consolas. No hablaban. Se comunicaban mediante ráfagas de ruido estático binario que sonaban como el chirrido de insectos de acero gigantes. Godefridus clavó su mirada inflamada en la pantalla panorámica principal. La superficie del mundo infectado se acercaba a una velocidad aterradora. El cielo del planeta era del color de un hematoma en descomposición, lila turbio, cortado por descargas amarillo veneno de una tormenta de disformidad. La tierra abajo no tenía relieve natural. Pulsaba, cubierta de crecimientos vivos y retorcidos de biomasa distorsionada y ríos de sangre hirviente. Las imágenes se transmitían directamente desde las cámaras de los cascos
y los sensores ópticos de las cápsulas de desembarco. Cientos de ataúdes negros, parecidos a meteoritos, atravesaban con un aullido las densas capas de la atmósfera. El revestimiento de las cápsulas se puso al rojo blanco, dejando tras de sí densas colas de humo. Impacto. La onda sísmica del aterrizaje de cientos de toneladas de metal distorsionó la transmisión pictográfica con estática. Las pantallas se quedaron ciegas por un segundo y luego volvieron a enfocar. Las cápsulas se estrellaron directamente en el centro del enemigo. La horda demoníaca de Khorne no tenía formación. Era un elemento infinito y bullente de carne roja, colmillos y cuernos. Los desangradores, demonios menores de la sangre, pululaban alrededor de los lugares de impacto como insectos hambrientos. En las pantallas parpadeaban sus cráneos alargados, ojos que ardían con luz biliar y espadas infernales negras cubiertas de runas. Incluso a través del cristal frío de la pantalla, Godefridus pareció sentir el olor fantasma del azufre concentrado y la sangre cuajada. Los emisores Vox del relicario transmitían los sonidos de la batalla, un rugido ensordecedor, similar al chirrido de metal rompiéndose, y el monótono y enloquecedor redoble de tambores demoníacos. «Iniciar protocolo de absolución», sonó la voz sintetizada y carente de emoción de un magos desde el centro de la telaraña de cables. Los pernos explosivos de las cápsulas de desembarco detonaron simultáneamente. Los pétaros blindados se abrieron de golpe, cayendo con estruendo sobre la tierra distorsionada y aplastando a docenas de demonios hasta convertirlos en polvo sangriento. Y de los capullos de hierro abiertos irrumpieron las máquinas de penitencia. Fue un espectáculo de locura sagrada absoluta. Los altares caminantes, cubiertos de hollín y colgados con pergaminos de letanías, se lanzaron contra la masa roja del enemigo. Los pilotos, cuyos cuerpos estaban soldados permanentemente a los sarcófagos, se encontraban en el pico de la agonía. Los cogitadores le suministraban un 98% de estimulación dolorosa. Sus venas estaban repletas de piroestim, haciendo que su sangre literalmente hirviera, y los psicosugestores transmitían a sus mentes destruidas imágenes de traición y culpa infinita. No sentían miedo. Solo ansiaban una cosa: detener su dolor mediante la muerte de los enemigos del emperador o su propia destrucción. Los lanzallamas pesados de las máquinas escupieron gruesos chorros de prometio rugiente y cegadoramente blanco. El fuego de disformidad chocó con la llama sagrada. Los demonios estallaban en llamas, su carne irreal reventaba y siseaba, desintegrándose en copos de ceniza, pero en su lugar se lanzaban docenas de nuevos enemigos. Las máquinas de penitencia chocaron contra la multitud de desangradores. Las gigantescas sierras rotatorias aullaron, convirtiéndose en discos de acero borrosos. Trituraban los cuerpos demoníacos, esparciendo alrededor fuentes de bilis negra y sangre incandescente. Los altavoces Vox de las máquinas, conectados a las máscaras resonadores de los pilotos, llenaban el campo de batalla con un aullido ensordecedor y distorsionado. Era el coro de los penitentes, un grito continuo de agonía mezclado con un éxtasis religioso inducido artificialmente. Las máquinas pisoteaban, quemaban y despedazaban, sin prestar atención a las espadas infernales que cortaban su sistema hidráulico y arrancaban su blindaje. Eran instrumentos de carnicería impecables, carniceros desprovistos de instinto de conservación. Godefridus presionó su frente contra el tubo frío del criorrefrigerador. Sus ojos recorrían febrilmente las docenas de pantallas pictográficas auxiliares colgadas alrededor del perímetro de la sala. En ellas se mostraba la telemetría individual de cada máquina: 12 alfa, 89 gamma, 33 omega. Los nombres habían sido borrados, solo números de inventario y gráficos de biorritmos. Buscaba una runa específica. Buscaba la confirmación de que ella había sobrevivido al lanzamiento. 44-beta. El corazón del Tecnomat se saltó un latido. Encontró su pantalla en la esquina inferior izquierda de la consola. La telemetría se transmitía de manera estable. La cámara pictográfica
fijada justo sobre la máscara resonador, transmitía la imagen en primera persona. La cápsula de desembarco de Tulia había aterrizado en una pequeña elevación formada por huesos comprimidos y espinas de roca seno. Los pétalos de su cápsula se abrieron más tarde que los demás. En la pantalla, Godefridus veía lo mismo que veía Tulia. Ante ella se extendía un mar de demonios rojos, destrozando el andador de un piloto vecino. Veía cómo una espada infernal cercenaba la mitad superior de un sarcófago espinal, y cómo las salpicaduras de lubricante sagrado se mezclaban con entrañas humanas. El motor de la máquina número 44 Beta funcionaba al ralentí. Los lanzallamas callaban. Las sierras rotatorias solo giraban lentamente, con un chirrido forzado, sin alcanzar velocidad letal. Godefridus echó un vistazo a sus gráficos. Agonía 15%, ira, piroestim 0%, penitencia 0%. Su hackeo funcionaba perfectamente. El sistema no podía bombearle estimulantes. El espíritu de la máquina intentaba en vano activar los protocolos Berserker, pero las válvulas físicas bloqueadas por Godefridus estaban cerradas. Para el mando, aquello parecía un fallo crítico del cogitador. Pero Godefridus sabía la verdad. Tulia estaba consciente, no estaba cegada por la ira fanática, no estaba drogada con valentía sintética. Su cerebro mutilado y torturado percibía la realidad con absoluta claridad. Veía el infierno sin los filtros de la religión. Por el canal box abierto de la máquina número 44-Beta no fluían oraciones ni gritos de ira. En su lugar, Godefridus escuchó un sollozo bajo e intermitente. El sonido de la respiración rápida y llena de pánico de una persona paralizada ante una muerte inminente y monstruosa. «No, no, por favor», se oyó el susurro de Tulia distorsionado por la máscara. En su voz sonaba el terror primitivo y animal de una mujer pequeña e indefensa. El andador se sacudió, pero en lugar de lanzarse a la multitud de enemigos, la máquina número 44 Beta dio un paso atrás, torpe y pesado. Retrocedió, escondiéndose tras las compuertas fundidas de la cápsula de desembarco, intentando instintivamente cubrirse con sus gigantescas sierras, como una persona se cubre la cara con las manos ante un golpe. En ese momento, uno de los desangradores, que se elevaba sobre la multitud, giró su cráneo cornudo hacia ella. Los demonios de Cornes se alimentaban de ira, pero eran depredadores. Y cualquier depredador huele inconfundiblemente en el aire el aroma denso y dulce de la verdadera debilidad y el miedo paralizante. La bestia emitió un chillido agudo, señalando con su espada ensangrentada hacia la máquina que retrocedía. Docenas de demonios se separaron inmediatamente de la carnicería principal y se dirigieron hacia la cápsula de Tulia. Godefridus se tapó la boca con la mano viva para no gritar. La había entregado para ser devorada. La pantalla del pictemisor que transmitía la telemetría de la máquina número 44 Beta se convirtió para Godefridus en una ventana abierta al mismísimo abismo. El tecnomat se aferró con su mano viva al tubo helado del crío refrigerador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el augur relicario olía a ozono estéril y aislamiento quemado, pero a Godefridus le parecía ahogarse en el hedor nauseabundo del azufre, la sangre coagulada y el sudor ajeno. En las pantallas vecinas se desarrollaba una sinfonía de matanza sagrada. Los altares caminantes de la eclesiarquía, inyectados con piroestims hasta el límite, chocaban contra las filas demoníacas como meteoros en llamas. El piloto número 12 Alfa, cuyo umbral de dolor estaba forzado más allá de la percepción humana, aplastaba desangradores con un aullido salvaje y distorsionado. Sus sierras rotatorias giraban tan rápido que se convertían en discos de acero borrosos, esparciendo una espesa bilis negra de las entidades seno. Cuando 3 desangradores saltaron sobre su blindaje y clavaron sus espadas infernales en el reactor de plasma, el número 12 Alfa no intentó sacudírselos. Aceptó el martirio con alegría, detonando en un destello cegador de Prometeo y llevándose consigo a la nada a docenas de bestias.
Los tecnasacerdotes en el centro de la sala intercambiaron cortos trinos de aprobación binaria. El martirio había sido registrado. Las matemáticas de la guerra cuadraban. Pero la máquina número 44 beta rompía los algoritmos. En la pantalla de Godefridus, el andador de Tulia retrocedía pesada y torpemente. La hidráulica chirriaba. Los enormes pies metálicos resbalaban en el suelo cubierto de limo y huesos molidos. Tulia no activaba los lanzallamas pesados. Intentaba instintivamente cruzar sus masivos brazos manipuladores frente a su cabina abierta, protegiéndose con ellos como una niña asustada se cubre con las palmas ante un cinturón alzado. Las sierras rotatorias apenas giraban, emitiendo un chirrido forzado y lastimero. Sin la inyección de estimulantes, su corazón no latía con la frecuencia necesaria para acelerar los sistemas de combate al límite. Estaba consciente. El velo de locura química que debía servirle de armadura había sido arrancado por las manos de Godefridus. Tulia veía la realidad tal como era. Un mundo de pesadilla, pulsante, infestado de monstruos cornudos con ojos que ardían con fuego biliar. Anomalía en el cuadrante Sigma 9. Graznó un emisor Vox sobre la cabeza de Godefridus. Uno de los magos, cuyo rostro se ocultaba bajo una pesada capucha y una red de cables ópticos, extendió un mecanodendrito metálico, señalando la pantalla parpadeante de 44 beta. La unidad se desvía del vector de expiación. El espíritu máquina demuestra una pasividad herética. Godefridus dejó de respirar. Miraba la telemetría de Tulia. El nivel de agonía se había congelado en el 15%. Su pulso era irregular, caótico. Era el pulso de una persona sufriendo un ataque de pánico, no el ritmo de un trance de combate. Por el canal Vox abierto, superando el estruendo de la batalla, se escuchó una voz. No un grujido furioso de fanático, no el rezo infinito de oraciones. Era un sollozo entrecortado y húmedo, distorsionado por la máscara resonador. No. Oh Dios emperador, no, lo suplico. Susurraba Tulia, y cada sílaba estaba impregnada de un miedo pegajoso y sofocante. No quiero. Godi, tengo miedo. Godi, sácame de aquí. Lo llamaba. En su terror ante la muerte, su mente destrozada por la tortura se aferraba al último recuerdo luminoso, su esposo. Godefridus se mordió el labio hasta sangrar, tragándose sollozos silenciosos. Los demonios de Corne la oyeron. Los desangradores, embriagados por la matanza, eran el elemento de la ira, pero seguían siendo depredadores de la disformidad. Y un depredador siempre reacciona al olor de la debilidad. Frente al odio fanático y abrasador de las otras máquinas, Tulia irradiaba un terror puro y frío. Eso los atrajo como la sangre fresca atrae a un banco de tiburones orbitales. La ola roja se separó de la batalla principal y se precipitó hacia el andador que retrocedía solitario. Tulia gritó, un grito agudo que desgarró sus cuerdas vocales, cuando el primer desangrador cruzó de un salto la distancia que los separaba y se estrelló contra la placa blindada de la pierna izquierda de la máquina. La espada negra del demonio recorrió el plastiacero con un chirrido, sacando un haz de chispas cegadoras. El andador se tambaleó. Tulia intentó golpear con la sierra gigante, pero el golpe fue lento y descoordinado. El demonio lo esquivó fácilmente, clavó sus garras en la manguera de combustible y la cortó de un tajo preciso con su espada. El Prometeo salió a borbotones, inflamándose al instante. La retroalimentación neuronal de la máquina funcionó sin fallos. El daño en el sistema hidráulico repercutió en el sistema nervioso de Tulia con un destello fantasma cegador. Sin el efecto analgésico de la locura de combate, sintió ese dolor en toda su magnitud. Su alarido hizo que Godefridus cerrara los ojos con fuerza. Iniciar protocolo de martirio forzoso, ordenó fríamente el magos.
Sus mecanodendritos repiquetearon sobre el teclado rúnico de la consola. Detonación remota del reactor de 44 beta. Godefridus abrió los ojos de golpe. Si el Magos la detonaba ahora, sería una muerte instantánea, rápida, misericordiosa. En la pantalla parpadeó una runa roja. Acceso denegado. Bloqueo manual de neuromatriz. Los códigos que Godefridus había introducido en la cubierta de reparación para salvarla del dolor, ahora la aislaban de la autodestrucción salvadora. Había bloqueado el sistema demasiado bien. El espíritu de la máquina estaba encadenado por su misericordia. Intervención externa en las letanías de interfaz, constató el Magos, y en su voz sintetizada se deslizó por primera vez una amenaza metálica. Sellos rotos. La unidad no responde. Y en la pantalla pictográfica se desarrollaba el final de la tragedia. Los demonios cubrieron la máquina de penitencia como hormigas devorando un escarabajo paralizado. Uno de los desangradores trepó por el soporte izquierdo, ignorando el fuego. Su cabeza cornuda quedó justo frente a la cámara. La bestia siseó, y el objetivo del pictemisor se empañó con su aliento caliente y azufrado. Una mano con garra se aferró con fuerza inhumana a las rejas protectoras que resguardaban el sarcófago espinal. El metal rechinó. Los pernos se arrancaron de sus ranuras con un crujido. Tulia estaba justo frente a ellos, expuesta, indefensa. El demonio agarró la máscara resonadora acanalada que cubría la mitad inferior de su rostro y tiró hacia sí. El amplificador Vox se arrancó junto con trozos de piel y plástico, revelando una boca humana distorsionada por la agonía final. Ahora Godefridus lo veía todo. Veía sus ojos rojos y sin párpados, desbordantes de una conciencia absoluta y devoradora de su destino. Tulia ya no podía esconderse en un trance salvador. Veía los colmillos, sentía el calor del inframundo, sentía cómo las garras demoníacas se hundían en su carne pálida y torturada. ¡Godis! Su último grito no fue amplificado por los altavoces Vox. Fue bajo, ronco, ahogado en el rugido de la horda demoníaca, pero para Godefridus sonó más fuerte que los cañones de la nave. Las bestias no destruyeron la máquina. La abrieron como un relicario oxidado. Con el sonido húmedo y nauseabundo de tejido desgarrándose, tiraron de Tulia hacia afuera. Las grapas oxidadas de construcción que Godefridus había clavado en su columna hacía solo unas horas se arrancaron de los huesos con un crujido. La cámara registró solo un movimiento borroso, un muñón de cuerpo humano, tras el cual se arrastraba una estela de cables arrancados, conductores chisporroteantes y materia orgánica carmesí. Desapareció en el mar rojo y bullente de demonios. La máquina número 44 beta cayó inerte de rodillas y luego se desplomó de costado. El objetivo pictográfico se hundió en un charco de sangre humeante. La imagen parpadeó, se cubrió de ondas de estática y se apagó definitivamente, dejando en la pantalla solo un ruido gris, plano y muerto. Godefridus se deslizó lentamente por el tubo frío del refrigerador. Las piernas no le sostenían. Su manipulador izquierdo, chisporroteante, golpeó sordamente la rejilla del suelo. El Tecnomad no podía respirar. Sentía el pecho oprimido como si le hubieran puesto un yunque encima. Él la había matado. No el Imperium, no los demonios. El Imperium le había preparado el destino de un arma fanática. La disformidad le había preparado la destrucción. Pero fue Godefridus, con su patético intento humano de mostrar compasión, quien le arrancó la armadura de la locura. Obligó a su esposa a vivir cada milisegundo de su muerte con la mente clara y completa, sumida en un terror animal. Regaló a los demonios no una muñeca desalmada, sino un alma trémula y sufriente. Su piedad resultó ser el arma más cruel de toda la basílica del dolor. Logística del sistema alterada.
La voz seca del Magos resonó por el relicario, haciendo que Godefridus se estremeciera. El tecnasacerdote giró su rostro oculto por la capucha desde la pantalla apagada y miró a un grupo de acólitos. Alguien ha modificado los ajustes sagrados del dolor. Recuperen los archivos de acceso de la cubierta de reparación. Encuentren al hereje. Godefridus cerró los ojos, exponiendo su rostro al aire helado de los sistemas de refrigeración. No necesitaba correr. No había a dónde ir. El trono dorado lo veía todo, y su justicia ya hacía sonar sus botas herradas por los escalones. El descenso desde el augur relicario de vuelta al estómago de la nave le pareció a Godefridus una caída en un pozo infinito y sordo. Movía las piernas automáticamente, como un servidor mal calibrado. Su mente se había quedado allí, frente a la pantalla parpadeante, donde la ola roja de la disformidad había devorado los últimos restos de la humanidad de Tulia. La Basílica del Dolor lo recibió con su habitual calor sofocante. La movilización había terminado. Los pozos de lanzamiento estaban sellados con pesadas hermopuertas, y ahora en la cubierta de reparación reinaba la resaca densa y sucia de la guerra. Esclavos lobotomizados lavaban con mangueras los espesos charcos de prometio y sangre del suelo de rajilla. Monótonamente, como una campana fúnebre, retumbaban las macrobombas del sistema de refrigeración. Godefridus caminaba a través de la niebla amarillenta del incienso, sin intentar fundirse con las sombras. Su invisibilidad, su armadura principal forjada por décadas de miedo, ya no importaba. Dentro de él se había formado un vacío helado. Quería que el capataz Lampadio lo viera. Quería el golpe del electrolátigo que le desgarrara la piel de la espalda y le regalara al menos algún dolor físico capaz de ahogar el grito final, lleno de terror, de su esposa que sonaba incesantemente en su cráneo. Pero cuando llegó a los soportes centrales, donde hasta hacía poco colgaba la máquina número 44 Beta, no fue Lampadio quien lo recibió. La cubierta se congeló. El zumbido de los martillos neumáticos cesó. Incluso los servidores de limpieza se quedaron inmóviles, obedeciendo códigos de parada silenciosos transmitidos por la red interna de la nave. La temperatura del aire pareció bajar varios grados, y el habitual necrohedor y olor a aceite de máquina fueron despiadadamente desplazados por el aroma agudo y cristalino de pergamino antiguo, mirra y cobre incandescente. La zona alrededor de los soportes estaba acordonada por soldados de asalto Tempestus. Los soldados de élite de la Inquisición permanecían inmóviles, como estatuas de hierro caparazón negro. Las lentes de sus cascos cerrados brillaban con una luz carmesí uniforme y desalmada. En sus manos apretaban rifles infernales, cuyos cables de energía zumbaban baja y amenazadoramente, bombeando energía a los condensadores. En el centro de este anillo de violencia absoluta estaba el inquisidor Theodor Regulus. No se parecía a los predicadores de la eclesiarquía que gritaban y escupían saliva. Regulus era la encarnación del pragmatismo frío y calculador de los sordos. Alto, antinaturalmente delgado, vestía un abrigo de vacío de cuero oscuro impecablemente cortado, cuyos bordes ni siquiera tocaban la rejilla del suelo cubierta de fuel. Hilos antigravitatorios en el dobladillo reperían la suciedad. La mitad de su rostro estaba oculta por una máscara augmética de plata, lisa y sin rasgos, y su único ojo vivo miraba al mundo con la expresión de un contable calculando pérdidas inaceptables. Junto al inquisidor, flotando en el aire sobre suspensiones antigravitatorias, había un servocráneo. Desde sus cuencas se proyectaban registros holográficos de cogitadores, columnas de runas binarias rojo sangre suspendidas en el aire. Y a los pies de los soldados de asalto, casi aplastado contra el suelo, estaba de rodillas Pseudolus. El tecnomat temblaba tanto que sus dedos aumentados repiqueteaban contra la rejilla. Intervención registrada en el cuadrante Sigma 9, justo antes del inicio del protocolo de lanzamiento.
La voz sintetizada y carente de entonación del servocráneo resonó con eco por el muelle en silencio. Regulus movió lentamente la mirada de su único ojo hacia Pseudolus. ¿Quién tuvo acceso al sarcófago espinal en el intervalo de tiempo indicado? La voz del inquisidor era baja. No levantó el tono, pero cada palabra caía en el silencio como una pesada gota de plomo. Pseudolus levantó la cabeza. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de terror animal y una alegría fanática y depredadora de que la espada castigadora no estuviera alzada sobre su propio cuello. Fue él, milord. Pseudolus extendió una mano temblorosa, señalando con un dedo aumentado directamente a Godefridus, que se había acercado. El Tecnomat Calisunos. Vi cómo simulaba una avería de su prótesis para quedarse en la consola de control. Advertí a los capataces que su fe era débil. Él es óxido. Es un saboteador. Varios soldados de asalto Tempestus, con un movimiento imperceptible y sincronizado, giraron sus cascos hacia Godefridus. Los cañones de los rifles infernales se desplazaron milímetros, tomándolo como objetivo. Godefridus no intentó huir. No cayó de rodillas ni levantó las manos en un gesto defensivo. Simplemente se detuvo, mirando a través del inquisidor, a través de los hologramas y los cañones de las armas. El peso de lo que había hecho presionaba sus hombros más fuerte que cualquier gravedad. Regulus hizo un gesto imperceptible con un dedo. Los soldados de asalto dieron un paso adelante, agarraron a Godefridus por los hombros y lo arrojaron bruscamente de rodillas ante el inquisidor. El golpe contra la rejilla metálica sacó el aire de los pulmones del Tecnomat, pero ni siquiera gimió. El inquisidor se acercó. Olía a poder. El poder frío, estéril e incuestionable del Imperium, capaz de quemar miles de millones de vidas con una sola firma. Regulus bajó la mirada hacia el sello de pureza del acre roto, que uno de los soldados de asalto había sacado del charco de fuel y ahora sostenía en la mano, sellado en un contenedor de éxtasis transparente. «Hackeaste el cogitador de la máquina número 44-beta», dijo Regulus. No era una pregunta, era la constatación de un hecho. Bloqueaste manualmente las válvulas de Pyroestim y redujiste el umbral de agonía al mínimo crítico básico. Saboteaste intencionalmente una unidad de combate antes de un desembarco orbital. ¿Por qué? Godefridus levantó la cabeza. Las quemaduras químicas en su rostro escocían. El hollín y el fuel se habían corrido por sus mejillas. Ella lloraba. La voz de Godefridus era baja, quebrada, como el susurro de ceniza seca. Vosotros la hicisteis arder. Quemasteis su mente. Yo solo quería mostrar misericordia. La palabra misericordia quedó suspendida en el aire, venenosa y extraña, como una espora seno. Pseudolus, detrás, resolló, haciendo febrilmente la señal del áquila, santiguándose ante la herejía escuchada. El inquisidor Regulus no expresó ni ira ni disgusto. La mitad plateada de su rostro permaneció inmóvil. «Misericordia», repitió lentamente, probando el sabor de la palabra. «¿Crees que tus acciones fueron dictadas por la compasión? ¡Qué arrogancia! ¡Qué ceguera!». Regulus se inclinó un poco más. El frío de su abrigo de vacío quemó el rostro de Godefridus. «Una máquina de penitencia no es un instrumento de tortura, Tecnomat. Es un catalizador. La carne humana es débil, llena de vicios y miedo. La agonía que vertemos en sus venas es lo único que los purifica. El dolor convierte su vida insignificante en combustible sagrado para la ira del emperador. Les damos la oportunidad de expiar sus crímenes con la sangre de los enemigos. Tomamos su miedo y lo reemplazamos con un odio absoluto y puro». El inquisidor se enderezó, elevándose sobre el hombre quebrantado. «¿Y qué hiciste tú? Con tu patético y egoísta acto de lástima, le arrancaste la armadura de la rectitud.
La privaste de la locura de combate que habría protegido su mente de los horrores de la disformidad. La telemetría lo mostró todo. La dejaste como una muñeca indefensa y paralizada por el miedo ante bestias sedientas de sangre. Los demonios la despedazaron mientras ella suplicaba ayuda. No la salvaste del dolor, Calisunus. La obligaste a morir en la desesperación, sin esperanza de expiación. Mataste su alma. Las palabras de Regulus eran golpes despiadados, quirúrgicamente precisos. No revelaban nada nuevo a Godefridus, solo confirmaban el infierno absoluto en el que ya se encontraba. El tecnomat bajó la cabeza. De sus ojos no fluían lágrimas, se habían secado, dejando tras de sí solo arena ardiente. «Lo sé», susurró. «Soy culpable. Mátenme, se lo ruego, mátenme». Ansiaba el disparo del rifle infernal. Soñaba con que la carga de plasma convirtiera su cerebro en vapor, borrando para siempre el sonido de la voz de Tulia, gritando su nombre en la oscuridad. Pero Theodor Regulus solo sonrió fríamente. En esa sonrisa no había ni una pizca de diversión, solo el chirrido de las mandíbulas del sistema cerrándose. ¿Muerte? La voz del inquisidor se volvió dura como el plastiacero. La muerte es la recompensa para aquellos que han cumplido con su deber. La muerte es una paz que no mereces. Has robado al emperador. Has robado una unidad de combate y compensarás ese daño. Regulus se dio la vuelta, perdiendo todo interés en él. Se ajustó el puño de su abrigo impecable y lanzó una frase corta y tajante al oficial Tempestus. La máquina número 44-beta ha sido destruida, pero sus matrices lógicas requieren un nuevo componente ideológico. Este hombre sabe cómo funcionan las interfaces, conoce el precio de la expiación. Sentencia: Servitium sempiternum. Preparadlo para la integración. 2 soldados de asalto blindados avanzaron hacia Godefridus. Sus pesados guanteletes se aferraron a sus hombros. Uno de ellos, sin perder tiempo en desabrochar correas, tiró con fuerza del oxidado manipulador izquierdo del tecnomat. La prótesis industrial, unida a la carne con toscos pernos, se arrancó de la articulación del hombro con un crujido nauseabundo. Un chorro de sangre negra e icor salpicó la rejilla. Pseudolus soltó un chillido ahogado, arrastrándose lejos de la sangre que manaba. Godefridus ni siquiera gritó. Lo arrastraron por la cubierta, lejos del inquisidor, lejos de la muerte salvadora. Delante le esperaba el sarcófago espinal, delante le esperaban los neurogrilletes, y delante le esperaba lo único que ahora tenía sentido para él, el dolor infinito que quema la memoria. El mundo se rompió en miles de píxeles carmesíes. No siento las piernas, no siento el hombro izquierdo, donde antes dolía incesantemente la prótesis oxidada. No siento mi cuerpo en absoluto, solo el frío primitivo del hierro que cala hasta el alma, abrazando lo que queda de mi columna tras la amputación. Mi visión ahora está limitada por un auspex táctico. En la esquina izquierda parpadean las runas verdes de carga del cogitador. La imagen se sacude, atravesada por bandas de estática. Me golpea en la nariz el olor agudo y concentrado a ozono, alcohol quirúrgico y necrohedor rancio. Justo frente a mí hay un servidor quirúrgo. Su rostro es una placa de metal toscamente soldada con un único sensor óptico. En su manipulador derecho sostiene una herramienta. Mi herramienta. La pesada grapadora neumática, Absolución 9, de cuya boquilla Roma gotea aceite consagrado. Sé lo que pasará a continuación. Lo he hecho miles de veces. El servidor se inclina hacia mí. Quiero cerrar los ojos, pero no puedo. Mis párpados ya no existen. Fueron cortados toscamente con un bisturí ritual en la cámara preparatoria para que siempre mire a la cara de mis pecados. La boquilla fría de la grapadora, manchada de sangre ajena seca,
se apoya directamente en mi arco superciliar. Oigo cómo el aire se comprime en el compresor con un fino siseo. ¡Clac, clac! Un golpe de fuerza increíble echa mi cabeza hacia atrás. La grapa oxidada en forma de U perfora el hueso del cráneo con un crujido húmedo, fijando permanentemente los restos de piel, estirándola hacia el armazón metálico de la máscara resonador. Pero no grito. En mi laringe ya no hay cuerdas vocales, solo el tubo corrugado del amplificador Vox que va directo a la tráquea sangrante. Y no siento terror. Espero. Ruego al trono dorado que esto empiece más rápido. Porque allí, en la oscuridad de mi mente humana que se apaga, todavía suena la voz de Tulia. Grita mi nombre. Me suplica que la salve, mientras las garras demoníacas abren su carne indefensa. Esta culpa, un tumor negro, pulsante e insaciable, me devora por dentro. Este tormento del alma, que yo mismo me he provocado con mi misericordia fuera de lugar, es 1000 veces más terrible que cualquier intervención quirúrgica de los capataces de la eclesiarquía. Iniciación del protocolo de expiación. Parpadean runas de fósforo en el interior de mi visor. Se escucha el zumbido bajo y gutural del reactor de Prometeo a mi espalda. Los neurogrilletes, clavados firmemente en mi médula espinal, cobran vida. Nivel de agonía, 10%. Una ola de dolor sordo y agotador recorre mis venas, como si en lugar de sangre hubieran soltado vidrio molido mezclado con ácido. Mis músculos, los patéticos jirones que aún quedan, se contraen por reflejo, tensando hasta el crujido las gruesas correas de cuero del sarcófago espinal. Nivel de agonía, 50%. El aire escapa de mis pulmones con un jadeo húmedo y metálico. La inyección de Pyro-Steam golpea directamente en el corazón. El dolor deja de ser solo una sensación física. Adquiere densidad, color, sonido. Llena todo el espacio bajo mi cráneo mutilado. Lenguas de fuego químico lamen ávidamente mi sinapsis. La imagen del rostro de Tulia, sus ojos atormentados y su grito final. Todo empieza a derretirse, a distorsionarse, a arder en este fuego sagrado. Nivel de agonía, 100%. Destello. La blancura absoluta, cegadora y abrasadora de neuronas del sufrimiento. La mente estalla como un frágil matraz de vidrio bajo la presión de una prensa industrial. El dolor es tan colosal, tan insoportable, que borra por completo la propia identidad. Ya no existe Godefridus Calisunus. No hay Tecnomat que se escondía en las sombras de la ira de los capataces. No hay esposo que condenó a su mujer a la muerte en pleno uso de sus facultades. La culpa se ha disuelto en ácido. El dolor ha sido calcinado hasta los cimientos. Solo hay un engranaje obediente. Solo existe la ira justa del dios emperador fluyendo por cables en lugar de nervios. El dolor físico se ha convertido en mi única realidad, mi escudo indestructible y mi recompensa suprema. Es perfecto. Lo ahoga todo. El picvisor parpadea, y a través del velo rojo veo ante mí las gruesas compuertas oxidadas de la cápsula de desembarco. El sistema del psicosugestor carga en mi mente vacía y eviscerada, holoimágenes de herejes, senos y demonios. El odio estalla dentro con la fuerza de una supernova. Las gigantescas sierras rotatorias en los extremos de mis manipuladores metálicos giran con un aullido penetrante, exigiendo carne. En el visor se enciende una runa carmesí pulsante. Objetivo: destruir. Y entonces, de mis altavoces Vox escapa un crujido ensordecedor y monstruoso, en el que no hay ni una gota de debilidad humana. Solo el éxtasis de un fanático que ha encontrado su redención en el sufrimiento mecánico, absoluto y eterno. ¡Gloria al emperador! ¡Muerte a los traidores! Las compuertas de la cápsula de desembarco se abren de golpe con estruendo, y yo camino hacia el infierno,
infinitamente agradecido al sistema por haberme regalado este dolor salvador.